Buenos días a todos, ya que conversamos harto. Vamos a comenzar Está lleno el auto una actividad lúdica. y en el baño. ¿Qué les Entonces parece? tiene que estar en tu piso, yo creo, papá. Tiene que estar en tu piso, yo creo. Por eso les digo, yo les permito que estén sin muteado, pero ojalá, en este caso, sin ruido de fondo. Buen día, Edward. ¿Quién más ingresó? Edward y Tiare González, por ahí la vi. Buen día. Entonces, recuerda, Edward y Tiare, anotar su nombre en el chat. Entonces, comenzamos con una pequeña actividad. Tienes que contestar inmediatamente. Vamos a hacer un pequeño test. No vale darse tanto tiempo. Esto es de rapidez mental. ¿Ok? ¿Están preparados? Sí. Ya. Primera pregunta. Estás participando en una carrera. Adelantas al segundo. ¿En qué posición terminas? Primero, ¿Sí? ¿Todos dijeron primero? ¿Quién más? ¿Por el chat alguien quiere responder? ¿En qué posición? A ver, veamos el chat. Segundo dice Jared. Veamos la respuesta. Si contestaste que primero, estás absolutamente equivocado. Has adelantado al segundo y has tomado su sitio, por lo tanto llegas en segunda posición. Siguiente pregunta. Si adelantas a uno, ¿en qué lugar llegas? Si contestaste penúltimo, en adelante, te has vuelto a equivocar. Porque si tú adelantas el último, miren la respuesta, piensa un poco. ¿Cómo puedes adelantar al último si tú estás detrás de él? Él no es el último. ¿Ya? Siguiente. Tienes 1000. Súmale 40. Añade otros 1000. Súmale 30. Súmale otros 1000. Ahora 20. Ahora 3020. añade otros 1000. Súmale 10. ¿Cuánto es el total? 40.030. ¿Sí? Vamos a ver la respuesta. ¿Te ha salido 5000? La respuesta es 4100. Casi. ¿Eh? El padre de Renata tiene 5 hijas. Dice, la primera se llama Chacha. Renata. 3, Renata. 5 Chucho. ¿Cuál es el nombre de la cuarta? ¿Cuál es el nombre de la cuarta? Renata. El chat dice Renata, dice Jared. Renata dice Geray. Renata, bien. Sí, Entonces, sí. con esa actividad queríamos empezar para despertarnos. Y aquí, ¿no es cierto? Vamos a entrar al tema de hoy, la geografía económica. ¿Se acuerdan que hemos visto harto de geografía, la explosión demográfica? Y ahora, ¿cómo esta explosión demográfica afecta, ¿no es cierto?, el crecimiento y desarrollo económico. ¿Ya? Entonces, esto es importante y este es uno de los temas que más me gusta, tengo que decirlo, porque ahora se va a reflejar todo ese impacto de la población. Por lo tanto, el objetivo de la clase es comprender y reflexionan en torno a la desigualdad del mundo a partir de la diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados. Crecimiento económico, ¿usted sabe lo que es? Se mide por el PIB. Por ejemplo, si hay una población que crece muy poco, que hay muy poca población, el PIB es más alto, el mayor Producto Interno Bruto, es decir, hay mayor crecimiento. En cambio, si hay mucha población, ¿cómo que es el PIB? ¿Cómo es el crecimiento económico? Reitero, mayor. reitero. A mayor población, o sea, perdón, a menor población, menor cantidad de personas, mayor el PIB, mayor dinero. En cambio, a mayor población,
menor dinero. ¿No es cierto? Muy bien. Buen día, Catalina. Recuerden anotar los nombres a los que recién se integran. Entonces, así se mide el crecimiento económico, con el PIB. En cambio, el desarrollo económico es distinto, porque el desarrollo es cualitativo. El crecimiento económico se mide en cantidad. En cambio, el desarrollo económico se mide, en este caso, con cómo está desarrollado un país. Por ejemplo, es cualitativo, si está industrializado, por ejemplo, si de una otra manera, por ejemplo, hay desarrollo social, hay buena democracia, hay buena educación. Ese es el desarrollo de un país, así se mide. Y es un desarrollo sostenible, es decir, se mantiene en el tiempo. Por eso cuando hablamos de países desarrollados, es porque durante el tiempo han desarrollado tanto económicamente la industrialización, pero también el bienestar de la gente. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros ahí? En cambio, el crecimiento económico solamente mide la cantidad de dinero que tiene un país. Solamente eso, el PIB, el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo se mide el desarrollo y el crecimiento económico de un país? De dos maneras. Una, a partir del PIB, el ingreso per cápita, ¿no es cierto? Es decir, el dinero de ganancia que tiene un país. Por ejemplo, entre las exportaciones y las importaciones, dice, a ver, se hace una mezcla y se hace una resta y se saca una fórmula y se dice, ya, el PIB del país el año tanto es tanto. Y de acuerdo a su cantidad de población, se dice, el PIB de este año es menor o es mayor respecto a otros países. Por eso es bueno, es muy bueno, ¿no es cierto?, cuando los países tienen muy poca población. Y eso es lo que veíamos el día miércoles en la clase de historia. Cuando hay mucha población, el PIB tiende a ser muy poco. Kenchi, díganme. No, me equivoqué. Ya. Lo siento. Pero el PIB, lo dice la última frase, no mide la calidad de vida de la gente. Solamente le interesan los números, las cifras. Por lo tanto, se creó una nueva forma de medir la calidad de vida de la gente, que es el índice de desarrollo humano. Este índice mide la esperanza de vida, el nivel educativo, la situación sanitaria y el PIB de per cápita también. Entonces, este también es quizá el más actualizado, el mejor, porque si uno dijera por plata, bien, pero ¿cómo está viviendo la gente? ¿Tiene servicios básicos? Por ejemplo, salud, educación, transporte, hogar, una casa donde vivir. La esperanza de vida, ¿cómo está? Miremos algunos ejemplos. En un país desarrollado, la esperanza de vida es de 74 años. En cambio, un país con menos desarrollo o subdesarrollado puede llegar a los 52 años de vida, esperanza de vida. El alfabetismo en un país desarrollado es de 99, es decir, que saben leer y escribir. En cambio, en un país subdesarrollado es 49. Miren las diferencias. La mortalidad infantil, 6 niños de cada 1000 mueren. En cambio, en un país subdesarrollado son 161 niños de cada 1000. Mire, es abismante la diferencia. El índice de escolaridad, es decir, que asisten al colegio en un país desarrollado es 96. En cambio, en un país subdesarrollado son 46%. Es muy bajo, bajo la mitad que asiste al colegio. Y el PIB por habitante, mira que es altísimo, $24.973 al año por persona. En cambio, en un país subdesarrollado solamente alcanza $1.251 al año. Es decir, no le alcanza para vivir en el mes. ¿Entendieron la idea? Levanten toda la manito, los que me entendieron. Ángela Pérez, bienvenida. ¿Quién más entendió? Levanten. A ver. Muy bien. Villaray entendió, Francisco entendió, Jan entendió. Muy bien. Así da gusto. Entonces vamos bien. Luego, Kiara González también entendió. Muy bien. Entonces, por eso es importante cuando el control de la natalidad que hemos visto en las clases anteriores sirve no solamente por una cuestión demográfica de estudiarla, sino su impacto en la economía. Vamos viendo. Hay una desigual distribución de la riqueza. Miren, el planeta está dividido entre norte, con una manzana, si ustedes pueden ver una manzana totalmente llena para el norte, y para el sur, ¿cómo se ve? Vacía. ¿No es cierto? En el norte
está la gente con dinero y en el sur la gente más pobre. Porque hoy La de día, escasos recursos. exacto. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta imagen? Díganme ustedes. Si tuvieran que argumentar qué significa, ¿qué nos dice la imagen? ¿Dónde está concentrada la riqueza? En el norte, ¿Y qué ocurre en el Que sur? las personas del sur mueren de hambre y las del norte no tienen tan bajos recursos como las del sur. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? La Yaret. ¿Quién? Yaret, Yaret. Muy bien, Yaret. Excelente. Excelente respuesta, de Francisco. Entonces, esta desigualdad, porque vamos a ver lo siguiente. La riqueza del planeta está en manos de unos pocos países, y esa es la verdad. Y de ahí vamos a ver un video respecto a eso. Los países del norte o desarrollados son los que son exportadores de manufacturas, tecnología y capitales. Por eso nosotros compramos todas las tecnologías, computadores, tablets, celulares. ¿De dónde vienen? De los países desarrollados. En cambio, los países del sur o subdesarrollados o en vías de desarrollo, ¿qué hacemos? Enviar materia prima. Chile, ¿qué es lo que hace? Envía materia prima. Porque no es un país industrializado, no es un país desarrollado. Por lo tanto, nos envía productos manufacturados y de alta tecnología. Entonces ahí hay un tema desigual, porque ellos nos compran, los países ricos del norte nos compran materia prima barata, pero nosotros compramos sus productos manufacturados, tecnológicos principalmente, muy caros. Entonces la balanza no es equitativa. ¿Cuáles son las diferencias entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado? A ver, Tenchi, ¿está por ahí? Tenchi, Dígame, lea el primer punto. ¿Qué características tiene el país desarrollado? los países desarrollados tienen una alta renta per Per, cápita, per cápita. es decir, unos elevados ingresos medios por personas por encima de los $10.000 anuales. ¿Qué significa? Que las personas tienen mucho dinero, principalmente individualmente ganan mucha plata, por lo tanto, al tener más dinero tienen mejor calidad de vida porque gastan en buenos servicios, en buena educación, en buena salud y obviamente gastan más. ¿Y quiere leer el segundo punto? Lo leo yo. Una industria potente y tecnológicamente avanzada. Los países desarrollados, ¿no es cierto?, tienen muchas industrias que fabrican productos más elaborados, tecnológicos, automóviles, ¿no es cierto?, refrigeradores, televisores, celulares, tablets, computadores. Entonces, ellos son distintos a los países subdesarrollados. Tienen un alto nivel de vida. ¿Y por qué digo alto nivel? Porque su calidad de servicios sanitarios, agua, salud, ¿no es cierto?, educación, acceso, ¿no es cierto?, a universidades, hace que tengan una mejor calidad de vida. Tienen una alta calidad de vida. Además, una buena parte de la población mantiene un elevado nivel de consumo. ¿Por qué? Porque como tienen plata, pueden gastar más. ¿Van entendiendo? Esa es la realidad de los países desarrollados. Levante la manito si entendieron esta parte. sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Buen día, Yogi. Recuerden anotar a alumnos que llegaron recién. ¿Quién es Yogi? Siempre yo veo y no sé quién es Yogi. ¿Quién es? Para que lo escriban en el chat. Yogi. Joana Labarche. Eso, tercero B. Muy bien. Gracias. Sí, sí sé que Bienvenido. ella. Después. Aquí están los países del norte. Ojo, están Canadá, Estados Unidos, Europa, no toda Europa, muy bien. Australia y Nueva Zelanda son parte, ¿no es cierto?, de los países del norte ricos, con dinero, y Japón. ¿Ya? Esos son los países del norte. Es decir, que tienen riqueza, tienen buena calidad de vida. Entonces, ¿dónde estarán los países subdesarrollados? ¿Quiénes serán? ¿Se imaginan? ¿Dónde deben estar esos países subdesarrollados? Veamos. Los países subdesarrollados tienen una baja renta por habitante, un desarrollo industrial
incipiente, es decir, todavía tienen talleres o todavía industrias que no producen productos elaborados, sino productos solamente como alimentos. Por ejemplo, Chile produce, hay industrias de alimentos, pero no produce tecnología. Y se gasta mucha energía en producir esos productos y a su vez, ¿no es cierto?, tienen obra de mano barata. Los recursos naturales, por ejemplo, están destinados a la exportación, no a la producción de un producto, sino a la exportación. Por ejemplo, Chile, litio, cobre, enviamos, ¿no es cierto?, los productos del mar, los exportamos. Entonces, y las frutas, por ejemplo, también exportamos solamente materias primas. Tenemos mucha dependencia, en este caso de la tecnología que venga de afuera. Compramos mucha tecnología porque no somos capaces de producirla. Dependemos mucho del comercio. Y el nivel de vida, afortunadamente en Chile es un poco mejor, pero el estallido social nos mostró que no era tan así, que no éramos un oasis. La baja calidad de vida, y hoy día con la pandemia se hace más fuerte y se nota más. Es decir, que no todos tienen acceso a una buena educación, a una buena salud o acceso a las universidades. ¿Se entiende? Por lo tanto, es complejo vivir en un país en vía de desarrollo o subdesarrollado. Nosotros estamos en vía de desarrollo, pero imagínense los países más pobres. Tenemos deficiencias de infraestructuras, por ejemplo, de hospitales, de colegios públicos, que todavía no están bien hechos. Los puentes, las carreteras. Hay analfabetismo en los países subdesarrollados. Chile, por ejemplo, tiene un 99% de alfabetismo, es decir, casi toda la población en Chile sabe leer y escribir, 99%. El crecimiento demográfico es muy elevado. Chile por eso está en vía de desarrollo, porque, como vimos en clases anteriores, la tasa de natalidad se detuvo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Díganme si se Sí, acuerdan, ¿no es cierto? Se detuvo. Estamos teniendo poca población y eso es bueno. Y los países subdesarrollados, el nivel de consumo es bajo. ¿Por qué? Porque no tienen plata. Entonces no pueden gastar en comprarse celulares, televisores, productos que los grandes países les llevan para que consuman, pero no lo pueden comprar porque no tienen dinero. Y en muchos de los países de África y Asia hay muchos, como lo dice aquí, ¿no es cierto?, una política de corrupción y desigualdad social, especialmente con estados autoritarios, donde la democracia es totalmente corrupta o hay líderes que tienen mucho poder. ¿Dónde están esos países? En África, Asia y América. Nosotros somos los países del sur en vía de desarrollo o subdesarrollado. América, por lo menos, está dentro del conjunto que se llama en vía de desarrollo. Pero, a excepción de, en este caso, de China, Japón y Corea, el resto de los países, algunos de aquí están en vía de desarrollo, pero el resto, este sector específicamente, es subdesarrollado y África completa es subdesarrollada. Por eso hay una desigualdad tan grande. Entonces, si queremos hacer, ante uno de la mirada económica, uno decía que el, la línea del Ecuador dividía el norte y sur del planeta, pero de acuerdo a la línea económica, miren cómo se divide el planeta. Pasa por la frontera entre México y Estados Unidos, el mar Mediterráneo contempla solamente Europa, después toma Japón y llega hasta Australia. Todos los que están hacia arriba, fuera, fuera, aquí, son los países desarrollados. Los que están dentro son los países, respondan, son los países Miserable. subdesarrollados y América, como le había dicho, y China, Corea, ¿no es cierto? Estos son más desarrollados, pero esto en vía de desarrollo. ¿Cuándo se originó esta desigualdad en el mundo? ¿Ustedes saben cómo se originó esto? ¿Se acuerdan cuando en primero medio vieron el imperialismo y el colonialismo? ¿Se acuerdan de eso? Cuando en el siglo, a finales del siglo XIX, ¿no es cierto?, los países de Europa fueron a conquistar África y Asia y a sacar sus materias primas. Ahí comenzó la desigualdad del mundo. ¿Por qué? Porque los países europeos, principalmente Inglaterra, Francia y otros países europeos que llegaron más tarde, conquistaron los territorios de África y Asia y empezaron a extraer todas sus materias primas para producir productos manufacturados y venderlos. Estados Unidos y Japón también empezaron a conquistar territorios.
Entonces, esto llevó a que los países del sur, especialmente América por lo menos, no estuvo dentro de este proceso, pero África y Asia fueron conquistados totalmente por los europeos, totalmente. Lo único que vendían eran y sacaban sus materias primas. Y cuando estos países en el siglo XX, a mediados del siglo XX, lograron la independencia, ¿sabes lo que ocurrió? Que quedaron totalmente destruidos y pobres, porque los países europeos ya habían extraído todas sus materias primas. Entonces, ¿cuáles son las causas internas del subdesarrollo económico? Un medio natural, por ejemplo, en estos países son tropicales o son desérticos. Sus recursos, ¿no es cierto?, están controlados principalmente todavía por manos extranjeras, capital extranjero, se dedican solamente a exportar materia prima y no al desarrollo industrial. Predomina la agricultura porque se le impide que sean industrializados para no competir con los países industrializados, ricos. El sector de servicios es poco desarrollado, por ejemplo, la salud, la educación. Por eso cuando estallan estas enfermedades como el ébola en África, ¿no es cierto? O ahora que vemos con el coronavirus en estos países, causan estragos, muere mucha gente, porque el sector de servicios es muy poco, la salud es muy mala. ¿Van entendiendo este momento? Respóndanme en el chat, sí o no, si necesitan que repase. Sí se entiende, profe. Bien, sí, bien, gracias, Jovi, Yare, también muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son las causas externas que los países en desarrollo impiden que los países en vía de desarrollo puedan, en este caso, crecer? Una, el dominio económico. Por ejemplo, aquí pongo una caricatura, dice, ¿qué geografía ni tonterías? El mundo está compuesto por, primero, aquí nosotros, los del norte, y luego todo ese montón de países que lo rellenan hasta hacerlo redondo. Es decir, los países en desarrollo se imponen a los países subdesarrollados impidiéndoles que se desarrollen, es decir, que sean industrializados y que tengan buenos servicios. ¿Por qué? Porque los países desarrollados llegan a estos países y les ofrecen de todo, pero todo es extranjero, nada es nacional, todo es extranjero. Buenos servicios de salud, todo privado. Entonces, es una forma que los países desarrollados se imponen a los países pobres. Por eso, lo que yo les decía, el intercambio es desigual. Uno, ¿por qué motivo? Porque los países pobres venden la materia prima barata y los países ricos les venden productos manufacturados muy caros. Por ejemplo, los celulares que llegan a Chile, los computadores, todo, llegan súper caros. Pero nosotros como vendemos el cobre, es barato. ¿Se entiende? Si nosotros subimos el cobre, ellos nos suben los productos que nos envían. ¿Van entendiendo la idea? Levante la manito. Sí, Gracias. Sí, Entonces, ese es el tema, que el intercambio es desigual. Ellos nos venden productos manufacturados, tecnologías, celulares, computadores, refrigeradores, todo caro, pero nosotros exportamos materia prima, se la vendemos barata. El libre comercio internacional, el otro, ¿cómo nos dominan? Eh, ¿Cómo uno se mete dentro del mercado mundial? Ellos lo dominan. Y los países pobres, cuando se ven en la necesidad de exportar o vender algún producto, tienen la competencia de un producto mejor que hecho por los países desarrollados. Entonces, jamás los países desarrollados pueden desarrollarse, promover su industria, porque siempre los países, en este caso, desarrollados, ponen sus productos. Por ejemplo, si nosotros Chile quisiera vender chalecos, estoy dando un ejemplo, llegan los chalecos más baratos y de marca del extranjero. Entonces, ¿qué ocurre? La gente por llevar chalecos de marca y bonito, ¿no es cierto? Compra el extranjero. ¿Y qué pasa con la industria nacional? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con la industria de chalecos de Chile? Si la gente compra ¿no solamente... crece? ¿Cómo? ¿No crece? No crece, no se desarrolla. Porque si la gente sigue comprando productos extranjeros, ¿qué ocurre? Que la industria nacional no crece. La idea es que
gente compre producto nacional para que las industrias tengan dinero para seguir desarrollándose. Pero si nosotros seguimos comprando los productos extranjeros, ¿cuándo nos vamos a desarrollar? Es como si hubiese una industria chilena que empezara a comprar, a hacer celulares. La gente todavía a lo mejor diría, estos celulares son chilenos, mejor compro unos coreanos, unos chinos que son mejores y de buena calidad. ¿Cuándo se va a desarrollar la industria chilena? Y cuando nosotros queremos vender un producto al extranjero, por ejemplo, si Chile quisiera vender, y lo que pasa la competencia entre los países del sudeste asiático y con Estados Unidos, si Chile, por ejemplo, quisiera vender chalecos a Estados Unidos, ¿qué dice el norte? Estados Unidos dice no. Nosotros tenemos medidas proteccionistas, es decir, nadie puede vender productos en nuestro país para no hacerles competencia. O le suben los aranceles, es decir, el impuesto. Si el chaleco vale 1.000, si ingresa a Estados Unidos va a valer 3.000. El chaleco norteamericano vale 1.500. ¿Cuál van a comprar? El de 1.500, el norteamericano. Entonces, siempre para los países subdesarrollados o en vía de desarrollo, la competencia es desigual. Y así es difícil que los países se desarrollen. Por eso se sigue manteniendo esa brecha entre ricos y pobres. La deuda externa. Veamos este video. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy, son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez.
Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. ¿Qué les pareció el video, chiquillos? Quiero opiniones. En el chat o por micrófono. ¿Qué les dice este video? Es muy injusto, demasiado. Cobran impuestos, cobran los préstamos y nos quedamos con nada, con nada. El dato que las 300 personas más ricas del mundo es el equivalente a 3.000 millones de personas. Es un desequilibrio terrible. Exacto, porque antes uno decía, existen los países ricos y los países pobres, pero ahora, aparte de los países ricos, hay corporaciones, empresarios, personas particulares con mucho dinero. Y ella hablaba de las corporaciones, por ejemplo, la Coca-Cola, las grandes, la Adidas, los McDonald's, que llegan a nuestros países, contratan mano de obra barata, ¿no es cierto? Y se llenan de dinero. Entonces, mientras unos van creciendo, países o empresarios van creciendo mucho internacionalmente, los países más pobres se van empobreciendo más. Y ahí dice, me gustó esa parte y que a lo mejor ustedes pueden comentar, dice, a los países ricos les encanta decir que ayudan a los países pobres, pero el problema es que como los países pobres les imponen tantas reglas, tantas normas, que si les prestan 1.000.000, tienen que pagar 1,5 millones en créditos. O sea, siempre terminan pagando el doble o el triple de la deuda, porque los países pobres... Por el interés de la deuda. Exacto. Finalmente, ¿cuándo los países pobres van a dejar de ser pobres? Quiero que más personas participen. ¿En qué momento los países del pobre van a dejar de ser pobres? Gracias, Margarita, muy amable. Buen fin de semana. ¿Cuándo los países pobres van a dejar de ser pobres con esta medida? Cuando dejen de consumir las cosas de los ricos. Exacto, buen punto. Cuando empiecen a dejar y, en este caso, comprar producto natural de su país, hacer medidas de proteccionismo. Cuando nuestras propias cosas. Exacto, valorar el producto nacional. Entonces, si no, es imposible. ¿Qué más tienen? Los países más pobres siempre están están pidiendo préstamos porque no les alcanza el presupuesto que el país tiene. Y como terminan pagando el doble, se demoran demasiado. Por eso, a mayor plazo que paguen el préstamo en cuota, más se les cobra. Se dan cuenta que de esa manera jamás los países pobres van a poder salir adelante si las reglas del mercado están hechas para que los países ricos o los empresarios se hagan más ricos y los países pobres seamos dependientes de los ricos. Por eso, ¿cuándo vamos a poder salir? Los países, incluso en vía de desarrollo, ¿cuándo vamos a poder salir? Pero ¿quién depende de quién? Exacto. Ellos dependen que nosotros compremos sus cosas. Pero nosotros dependemos, por ejemplo, porque ellos, de otra manera, nos prestan dinero, primer punto, nos ofrecen sus productos que nosotros necesitamos, porque no hemos acostumbrado a utilizar celulares, no hemos acostumbrado a usar computadores, ¿no es cierto?, a todo electrodoméstico, todos los productos tecnológicos, no hemos acostumbrado, porque somos consumistas. Entonces, ellos nos venden y nosotros, escucha, nos acostumbramos a comprar y les compramos. Por eso,
una deuda, por ejemplo, externa de un país, con todos los países pobres, con todos los intereses, mire cómo va aumentando. Así, ¿cuándo van a salir un país pobre? Profe, Dígame. y cuando van a los estadios y todo eso igual, pues, también le alimentan el bolsillo a los demás. Claro, o Es sea, que las carreteras tampoco. por ejemplo, por eso ahora cuando hablamos, incluso dentro de un país, hablamos de países pobres y ricos, porque dentro de la sociedad, por ejemplo, en Chile hay un sector que es clase alta y un sector que es clase baja, ¿no es cierto? Y también se da esa desigualdad, porque hay gente que se hace rica a partir de los más pobres. Ya les dice, esto se demuestra en la película Parásito. Perfecto, buena analogía, Janet, te felicito. El uno no puede vivir sin el otro, ya que uno depende del otro. Exacto. Para que el rico sea rico, necesita del pobre, que le trabaje, que le compre las cosas. Y en este caso el pobre necesita trabajo, necesita los productos, porque quiere vivir, necesita sobrevivir, necesita y también tener expectativas de vida, no ser siempre considerado como pobre. Entonces, ¿qué hacen los pobres? Muchos se endeudan para comprar cosas, porque es una forma, es parte de la cultura de hoy día, del consumismo. Las multinacionales. ¿Cuáles son las multinacionales? Son aquellas, como les digo, corporaciones que se instalan en un país, por ejemplo, ya les dije la Coca-Cola, los McDonald's, ¿no es cierto? Y todas esas comidas rápidas que se instalan en un país, ganan mucho dinero porque la gente está acostumbrada. ¿Por qué los patios de comida de los malls se llenan? Profe, Díganme. más encima el pobre siempre quiere demostrar más que el rico y el rico siempre está más callado. Exacto. Porque nosotros en este caso siempre el pobre no le gusta demostrar ser pobre. Tú lo dijiste muy bien, lo dijo Valentina, ¿no es cierto? Sí, Al pobre no le gusta ser pobre. Y quiere siempre demostrar, esa revista, demostrar lo que no es, quiere demostrar que tiene plata, etcétera. Por eso ustedes ven cuando los narcos se ve mucho en eso, demostrar que tienen muchas cosas y se da mucho, ¿no es cierto? En cambio, el rico se viste normal, etcétera, pero no anda demostrando que es rico, a lo mejor lo puede demostrar con un auto, con un tremendo auto. Pero el pobre, a nadie le gusta decir, yo soy pobre. Porque incluso igual, los ricos son entero cagados. exacto, exactamente. Entonces, para que ustedes vayan entendiendo que estas multinacionales, por ejemplo, que llegan a nuestro país, sacan nuestras materias primas, ¿no es cierto? La mano de obra, por ejemplo, que trabajan es muy barata, les pagan muy poco. La gente que trabaja en a la Coca-Cola, la Vida, ¿no es cierto? La Nike, los mismos McDonald's, Kentucky, les pagan muy poco a la gente que trabaja ahí y obtienen mucha ganancia. E invaden todos los mercados que hay a nivel nacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que las industrias o talleres nacionales no pueden competir contra eso. No pueden. Porque la gente en vez de ir a un carrito a comprar un completo a lo mejor y al lado del mall, porque incluso le impiden que estén cerca de los malls los carritos. Le impiden. ¿Por qué? Porque está el patio de comidas. Es una competencia. Porque obviamente el carrito es más barato, ¿no es cierto? Entonces, imagínate, así funciona el mercado. Aquí hay un ejemplo, en los países pobres donde hay dictadura, dice, por unas largas y fructíferas relaciones, el banco le presta dinero a los países pobres, basada en amplios y sólidos cimientos. Claro, en este caso, que la gente más pobre trabaje. No se respetan los derechos humanos, nada de eso. Entonces, si uno se da cuenta, esto es una reja, ¿no es cierto? Es una reja que en este caso, en vez de dividir al país en norte y sur, por la línea es una reja en que los del sur no pueden ir al del norte. Como va a decir Mafalda, ¿qué harán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes? Entonces, reflexión. ¿Cómo están de acuerdo a la imagen siguiente que van a ver, cómo están los países de América en cuanto al índice de desarrollo humano? ¿Y cómo está Chile? Tenemos el siguiente mapa. ¿Cómo están los países de América? ¿Son todos iguales? Miren la imagen.
Miren la imagen. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Son todos los países iguales? ¿Están todos en la misma, el mismo desarrollo? Yo se lo di vuelta. A ver, veamos el chat. Villeray me dice que no. Catalina dice, hay que hacer crecer el comercio nacional, es la única forma de prosperar. Exacto. Por ejemplo, Chile, Argentina están con el desarrollo alto. Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y las Guyanas están en el desarrollo medio. Y Bolivia, y Paraguay me faltó también, y Bolivia está en el café claro desarrollo bajo. Incluso dentro de la América no somos todos iguales. Entonces, si yo les digo, ¿qué está pasando entonces con América? Y miren el otro norte, desarrollo alto. Entonces, y estamos hablando del desarrollo humano, es decir, lo que dice aquí, hay una buena esperanza de vida, hay en los países que están con amarillo más clarito, hay un bajo analfabetismo, hay una buena matrícula escolar de mujeres y hombres y el PIB per cápita es bueno. ¿Cómo el mundo podría solucionar esto? ¿O creen que los países ricos quieren mantener esto? ¿Qué creen ustedes? Opinen con el micrófono, con el chat. Profe, ¿me Digo, puedes repetir la pregunta? No alcancé a escuchar, por favor. ¿ustedes creen que los países ricos quieren solucionar este problema de las diferencias económicas o mantenerlas? Yo opino que no. Mantenerlas. Levantando la mano. ¿Quién va a hablar? Habla tú. Veamos primero Valentina, ¿qué iba a decir usted? Ya, yo opino que no, porque si hubieran querido hacerlo, lo hacen hace rato. Exacto. ¿Quién más iba a opinar? ¿Jan? Están protegiendo sus propios intereses, así que no creo que... No creo que quieran. Mantener. ¿Quién más iba a opinar? Tampoco los beneficia a ellos. Exacto. ¿Por qué beneficiaría que otro país llegue a la misma cantidad sea igual de rico que el mío? Exactamente. Catalina dice, quieren mantenerlas para que nosotros necesitemos de ellos. Exacto, que se mantenga la dependencia de nosotros hacia ellos. Nosotros seguir pidiendo dinero, seguir pidiendo sus recursos tecnológicos y ellos seguir produciendo. Total, recuerden que estos productos tecnológicos son desechables. Un celular bueno puede durar 2 años y después volver a comprarse otro, volver a comprar otro, y ellos siguen produciendo y ganando dinero. Y nosotros metidos en el sistema, nunca salimos. Y eso se ve en las propias familias se ve esto. Como les dije, los países también están los ricos y los pobres, los del norte y los del sur dentro de un país. Para que vean, y eso es importante que ustedes entiendan en esta clase, que la desigualdad del mundo no solamente se da a nivel internacional, sino también a nivel nacional, donde hay algunos que tienen mucho, hay 7 familias más ricas en Chile que concentran casi el 40% de la riqueza del país, y hay otros que les cuesta vivir el día a día. Entonces, ¿qué actividad les dejo? Se las voy a dejar en el PowerPoint, o en este caso el PDF, en su Facebook, de curso tercero medio B, y tienen que responder a partir solamente del PDF, lo que hoy día vimos en clase. Esta actividad son 10 preguntas. Y fin. Compartiendo mi fanatismo por Iron Maiden. Chicos, ¿aprendieron algo hoy día? ¿Aprendieron algo? Sí, ¿Sí? ¿Quién más me responde por el chat? Dice, en Chile ya no producimos alimentos, Canadá nos importa lo que aquí podemos, pero las empresas prefieren gastar un poco más para no pagarle a la gente. Exactamente. ¿Quién más? ¿Todos aprendieron algo hoy día? Sí, profe. Bueno, chiquillos, así da gusto. Me gusta que
estén poniendo atención, aunque a pesar que entraron solamente 11 alumnos, agradezco a ustedes que hayan entrado a clase, hayan compartido la clase, y lo más importante, que siempre hay tiempo para aprender. Les envío un abrazo, tengan un excelente fin de semana, primero que todo, y cuídense mucho, mucho, mucho. Cuídense mucho, recuerden que la enfermedad no está cercana, como se dice, está cerca, por lo tanto tienen que cuidarse mucho. Y Usted cuiden a los igual, niños también. profe. Muchas gracias. Igual, Sí, yo esperando Mire siempre que los que estamos aquí somos su fan club. Muchas gracias. Los quiero mucho y nos veremos el miércoles y el próximo viernes. Buen fin de semana a todos, un abrazo. Chao, profe, chao. hasta la Chao, que estén próxima. muy bien. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, igualmente. Salga con mascarilla. Sí, por supuesto. Chao, Jared, chao.